En la página 77, ¿no? Donde dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. ¿Sí? Lo tenemos en el primer párrafo del libro. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. A ver, en un resumen rapidito, porque la semana pasada, o sea, esto es como muy, un poco denso, un poco complicado de entender. Entonces, vamos a volver a tocarlo, pero rapidito. Ok, a ver, tenemos aquí nuestro triangulito de siempre. Entonces, en la cruz, que es para el Evangelio de San Juan, la cruz es la exaltación en la cruz. Aquí en la cruz, el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo glorifica al Padre? El Hijo glorifica al Padre porque realiza su voluntad. Jesús vino a realizar la voluntad del Padre. Todo lo que predica, todo lo que dice, todo lo que realiza es la voluntad del Padre. Entonces, al realizar la voluntad del Padre, que es nuestra salvación, entregar su vida por nuestra salvación, derramar su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, al cumplir la voluntad del Padre, Jesús está glorificando al Padre. Y acuérdense que yo les había dicho que para Juan todo es instantáneo, todo pasa así instantáneamente. Entonces, en el momento en que Jesús muere en la cruz, en ese preciso instante, Jesús muere, resucita, asciende y regresa. ¿Asciende a dónde? A la casa del Padre. Y entonces, estando aquí Jesús en la casa del Padre, entonces el Padre derrama sobre Jesús resucitado el Espíritu Santo. Eso es la unción. Entonces Jesús resucitado es ungido con el Espíritu Santo. Y creo que esto no lo habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, a ver, aquí Jesús, aquí el Hijo encarnado, aquí en la tierra, antes de morir, tenía una naturaleza humana terrestre, como la nuestra. Y aquí, mientras estuvo aquí con nosotros, Jesús tenía Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, sí tenía Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. En el bautismo, en el Jordán, recibió Espíritu Santo y seguramente recibió Espíritu Santo muchísimas veces, igual que nosotros. También nosotros recibimos Espíritu Santo muchas veces. Entonces, aquí ya Jesús, el Hijo, en su naturaleza humana terrestre, claro que sí tenía Espíritu Santo. Pero cuando Jesús muere, resucita y asciende, aquí Jesús asciende con una nueva naturaleza humana que antes no existía. Con una nueva naturaleza humana que es la naturaleza humana celeste. Es como una nueva creación. No existía antes. Esta naturaleza humana de Jesús empieza a existir en el momento de la resurrección. Y entonces, en esta naturaleza humana celeste que es nueva, en esta, el Padre derrama sobre Jesús el Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento, por eso Jesús es el ungido. ¿Ungido con qué? Con Espíritu Santo. ¿Cómo se dice ungido en griego? Cristo. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. Entonces, ¿en qué momento Jesús se convierte en el Mesías? En el Mesías esperado con mayúscula. ¿En qué momento Jesús se convierte en el Cristo? ¿En qué momento? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? Es el Mesías, es el Cristo. Y ya habiendo recibido, bueno, entonces en ese momento es glorificado.
La glorificación de Jesús se compone de qué pasos. Primero, resurrección. Después, ascensión. Después, sí, resurrección, ascensión. Después, entronización, que es sentarse a la derecha del Padre, es entronización, es hecho rey de reyes, señor de señores. Y unción, que es ungido con el Espíritu Santo. Todo pasa aquí. Y luego, ya habiendo sido ungido con el Espíritu Santo, entonces derrama su Espíritu sobre nosotros. En Lucas tenemos Pentecostés. Lucas nos narra Pentecostés aquí. 50 días después. Pero Juan nos dice que Jesús murió y entregó el Espíritu. Eso lo leímos la clase pasada, por eso ahorita ya no lo vamos a volver a leer. Pero Juan nos dice que Jesús murió y entregó el Espíritu. No dice su Espíritu, dice el Espíritu, porque aquí todo es instantáneo, ¿sí? Entonces, Jesús glorifica al Padre realizando toda esta misión. La misión salvadora de Jesús, que la hace por voluntad del Padre, obedeciendo al Padre. Y el Padre glorifica al Hijo acá, ¿sí? Bueno, eso fue como que con lo que cerramos la clase pasada. Ay, mis lentes. Acá. Con lo que cerramos la clase pasada, ¿ok? Espero entonces haberlo explicado, o sea que ya nos haya quedado como más aterrizado. Bueno. Vámonos a la página 78, el segundo párrafo. Dice, en suma, el misterio de la cruz y de la resurrección es un misterio de glorificación mutua. El Hijo del Hombre que glorifica al Padre y el Padre que glorifica al Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ver el mandamiento nuevo del amor. Vamos a leer Juan 13, 38, no, Juan 13, 33. Dice, en mi Biblia dice, hijos míos. Ay, perdón, déjenme acercarme mi lamparita porque. Ajá, hijos míos. O sea, fíjense cómo Jesús habla con confianza y con intimidad. Está como muy entre su grupo, muy en confianza, habla como con mucho cariño, como con mucha sensibilidad, como con mucha cercanía. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos. Ah, caray, ¿qué les dijo a los judíos? Primero vamos a ver qué les dijo a los judíos, ¿sí? A ver, vamos a leer 7, 34, 36. Juan 7, 34, 36. Juan 7, 34. Dice, me buscaréis y no me encontraréis, y vosotros no podéis ir a donde esté yo. De plano les dice que ellos no van a poder. Ahora vamos a regresarnos a Juan 13. A Juan 13, 33. A ver, vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy, porque ¿a dónde es a donde va Jesús? Jesús, por la muerte,
va a ir a la casa del Padre. Pero para ir a la casa del Padre tienes que pasar primero por la muerte. Por eso les dice, vosotros no podéis ir a donde yo voy. Jesús, vámonos al libro en la página 79. Jesús se va, en el primer párrafo, la página 79. Jesús se va y a donde va, los discípulos no pueden ir. Siempre habían ido donde Jesús iba. Entonces los pobres discípulos no entienden nada. ¿Por qué ahora no podemos ir a donde tú vas? Y fundamentalmente no pueden ir porque Jesús va a la casa del Padre. A ver, vamos a ver estos versículos que nos lo dicen. A ver, por favor, abran su Biblia en Juan 7:33. Entonces él dijo, voy a estar con vosotros todavía un poco tiempo y volveré al que me ha enviado. Va a estar un poco de tiempo todavía con los discípulos y va a volver con el que lo ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. Me buscaréis y no me encontraréis y vosotros no podéis ir. Perdón, eso ya lo habíamos leído, eso se lo dice a los judíos. Luego vamos a leer 8:14. Juan 8:14. Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús ya lo sabía, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Venía del Padre e iba al Padre. Ahora, 13, ¿sí? ¿Eso en dónde está? Eso está en 8:14. Todas esas citas vienen en el libro. Si voy rápido y no les da tiempo de encontrar las citas, díganme y me voy un poquito más despacito. Sí, gracias. Ahora, vamos a leer Juan 13:3. Este texto ya lo leímos, es parte del lavatorio de los pies y dice Jesús, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, o sea, Jesús sabe perfecto lo que viene, ¿no? Luego 14:4. Vaso. Juan 14:4. Ahorita estamos viendo solo Juan. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ya podemos entender mejor esto. Si nosotros queremos ir a la casa del Padre, acá, no podemos llegar por nuestros méritos. Tenemos que llegar por los méritos de Jesús. Por eso Jesús es el camino, porque nadie llega al Padre si no es por Jesús. Luego, versículo 5. Perdón, no, ese ya es el que acabo de leer. El versículo 28, Juan 4:28.
ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Jesús siempre habla en un nivel, sobre todo en Juan, habla en un nivel elevado y los pobres discípulos están abajo y como que no entienden bien. Ajá, si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Bueno, luego, Juan 16:5. Todos estos textos, váyanlos subrayando. Juan 16:5. Pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, esto equivale a decir, me voy al Padre. Luego, versículo 10, Juan 16:10. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Otra vez, me voy al Padre. O sea, Jesús deja clarísimo que después de su muerte va al Padre. Y luego versículo 17. Ay, me encantan los discípulos. Entonces, algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué querrá decir con eso de dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver? Y con me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué será ese poco? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo que dentro de poco? ¿Qué será ese poco? ¿Qué significa? ¿Qué querrá decir? O sea, dos niveles diferentes, Jesús y los discípulos. Todo esto no lo entendieron en su momento cuando Jesús se los dijo, pero después de haber recibido el Espíritu Santo, entonces fue cuando el Espíritu Santo también les abrió la mente, les abrió el corazón y les ayudó a entender lo que Jesús les había dicho anticipadamente. Bueno, ahora, en el verbo voy, porque Jesús dice todo el tiempo a donde yo voy, pero en el verbo voy está implícita su muerte. Es lícito, página 79, pues afirmar que la expresión voy cubre la partida de Jesús a través de su muerte a la gloria del Padre. Me voy, o sea, me voy es a través de su muerte, Jesús va a la gloria del Padre. O sea, Jesús no podía llegar a la gloria del Padre. O sea, el plan divino era que Jesús muriera y regresara a la gloria del Padre. Y hay una diferencia fundamental, ya lo leímos hace ratito, mientras que los judíos buscarán a Jesús, pero no lo encontrarán. A ver, vamos a volver al error. Los judíos en general, los que no creían en él, buscarán a Jesús, pero no lo encontrarán. A ver, Juan 7:34. Me buscaréis y no me encontraréis, y vosotros no podéis ir a donde yo esté. A ver, pero ¿con quién está hablando aquí Jesús? Con los fariseos. Vamos a leer entonces el 36, el versículo 36. ¿Qué es eso que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis y vosotros no podéis ir a donde yo esté. O sea, los fariseos, los que no creían en Jesús, lo buscarán, pero no lo encontrarán. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia con los discípulos? A ver, vamos a leer Juan 14, 19. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Una gran diferencia. Los fariseos, los que no creían en Jesús, no lo iban a ver, pero los discípulos, aquí se los dice claramente, pero vosotros sí me veréis. Esa es una diferencia diametral. Ahora, los versículos 33 y 34 del capítulo 13, a ver, 13, versículos 33 y 34. Hijos, perdón, eso perdón, no, es que esos son los que ya leímos. Contienen el nuevo precepto del amor, los versículos 34 al 35, perdón. Los versículos 34 al 35, vamos a ver Juan 13, 34. Ese no lo hemos leído. Juan 13, 34. Ahí viene el nuevo precepto del amor, el mandamiento nuevo de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así, perdón, como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo que nos deja Jesús. A ver, página 80. Segundo párrafo. En el momento en que está para partir a través de su muerte al Padre, Jesús promulga su mandamiento nuevo, el amor mutuo. Ese amor mutuo es la caridad con sus matices de amor. Fíjense, el amor mutuo, a ver, porque esto es este mandamiento nos toca a nosotros también. Entonces, subrayen en el libro, pónganle una marquita, es así, este tipo de amor es el que tenemos que vivir. Ese amor mutuo es la caridad con sus matices de amor activo. O sea, no solo un amor en el corazón, tiene que ser un amor activo. Un amor estable, no que a veces sí y que a veces no. Permanente, permanente, que no desaparezca, que no se acabe. Generoso, universal, a todos. Amor que ante todo debe revestir las mismas características de su propio amor para sus discípulos. O sea, sí, nosotros, los discípulos tenían que amar, así como tenían que amarse entre ellos y tenían que amar a su prójimo, de la misma forma en que Jesús los amó a ellos. Vean nada más qué dificultad. Ese amor de caridad, de entrega hasta la muerte, debe ser el distintivo de los discípulos de Jesús. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? Los amó hasta la muerte. Y nos dice que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. O sea, con un amor hasta la muerte. Bueno. Ok. A ver, capítulo 13. Vamos a leer, a seguir con el capítulo 13, versículo 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y aquí viene el anuncio de las negaciones de Pedro. Jesús le respondió, que ya las leímos. Jesús le respondió, a donde yo voy,
no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. ¿Por qué no lo puedes seguir ahora? Porque para poderlo seguir tiene que morir. Por eso no lo puedes seguir ahora. Pedro replicó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? O sea, otra vez, Pedro sin entender. ¿Pero por qué no puedo seguirte ahora? Quiero ir. Yo daré mi vida por ti. Contestó Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo que no cantaré el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. La negación de Pedro. Pero bueno, aquí tenemos que a donde va, en versículo 36b, a donde va Jesús no lo puede seguir Pedro, pero sí lo seguirá más tarde. Ahora, esto a donde voy implica, o sea, es un acontecimiento escatológico. O sea, como, ¿qué es escatológico? ¿Qué es la escatología? La escatología es el tratado del final de los tiempos. Y como que hay una escatología del final de los tiempos, cuando la parucía, cuando la segunda venida de Jesús, pero como que también cada uno de nosotros tenemos nuestro propio fin de los tiempos, ¿no? Aquí, que es el día de nuestra muerte. Entonces, por eso aquí esto es un acontecimiento, no es un acontecimiento humano, no es como ir caminando al Monte de los Olivos, o sea, no es un acontecimiento humano, sino es un acontecimiento escatológico. Jesús va al Padre a través de la cruz y de la muerte. Por tanto, seguir a Jesús es seguirlo al Padre, pero seguirlo por la cruz a la gloria. A ver, vamos a confrontar esto con Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Pero estaremos a través de la cruz. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Pero ahora mi alma está turbada. Ahora vamos a leer 17:24. Juan 17:24. Fíjense qué hermoso, subrayen este texto. Padre, es una oración que está haciendo Jesús. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté. O sea, Jesús quiere que nosotros estemos aquí donde Él esté. Eso es lo que Él quiere. Ahora, fíjense qué bonito. Deseo que los que tú me has dado, o sea, nosotros somos un regalo que el Padre le ha hecho a Jesús. Entonces, somos de propiedad de Jesús. Somos, ¿sí? Somos de Jesús. Pero somos de Jesús porque el Padre nos regaló a Jesús. ¡Qué bonito! Eso hasta levanta mi autoestima, ¿no? Ser un regalo para Jesús. Ahora también tenemos que pensar, ojalá que Jesús nos diga, apa regalito que tengo aquí, ¿no? Que diga, ay, no, qué regalo tan lindo. No, Jesús nos ama y por eso dice, deseo que los que me has dado estén también conmigo allá donde yo esté, o sea, acá. Bueno. A ver. Pero Pedro de momento no puede seguir a Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús que es preciso que Jesús venza al mundo primero. O sea, nadie puede llegar aquí
a la casa del Padre, al lugar a donde va Jesús, nadie puede llegar hasta que Jesús realice su misión completa. Hasta que Jesús venza al mundo, hasta que realice su misión completa, hasta entonces vamos a poder llegar acá. Porque fíjense, si no fuera necesario eso, si pudiéramos llegar sin que Jesús realizara su misión completa, entonces ¿para qué vino Jesús? No era necesario. Pero tan necesario es que realice su misión completa. Tan necesario es que realicen su misión completa que no podemos llegar hasta que eso suceda. A ver, vamos a leer Juan 16:33. Esto tiene que estar súper subrayado. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados. Y en esta época, claro que estamos viviendo atribulados todos, todo el mundo con el COVID. Pero tened buen ánimo y subrayen esto. Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció. Jesús ya venció. Eso nos tiene que llenar, recordarlo cuando estemos atribulados y llenarnos de alegría. A ver, Juan 14:2. Ay, este es hermoso también, subrayenlo, subrayenlo, me encanta esto. A ver, voy a empezar desde el 1, dice, no se turbe vuestro corazón, pero aquí es que no se turbe como diciéndoles, no pierdan la fe, no pierdan la fe. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Y ahora vean qué belleza. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. ¿Cuál es la casa del padre? Acá, a donde Jesús regresa. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Como que Jesús se adelanta con su muerte, resurrección y ascensión, se nos adelanta. ¿Por qué? Porque va a prepararnos un lugar. Es hermoso. Cuando nosotros vamos a recibir a alguien en nuestra casa, ¿a poco no nos adelantamos y lo preparamos? Ponemos una mesa bonita, si se van a quedar a dormir, cambiamos las sábanas, preparamos la casa para recibir a los que van a llegar. Entonces, vean qué belleza. Voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Esta es una belleza. Pero para que nosotros lleguemos acá, aquí está clarísimo. Jesús tiene que volver y tomarnos y llevarnos. Volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también nosotros. Lo que Jesús desea es que todos estemos aquí con Él, todos, todos. Ahora, 14:2. Ah, ya lo leí, perdón, no, ese ya. 16:7. 16:7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me voy,
no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Si Jesús no muere, resucita y asciende, y después, si no sucede todo esto, el Padre no lo unge acá. Entonces, si no es ungido con el Espíritu Santo, entonces no nos puede enviar el Espíritu Santo. O sea, si no es ungido con el Espíritu Santo, entonces no puede derramarlo sobre nosotros. Tiene que suceder todo eso. Por eso lo leo otra vez. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, a la humanidad, en lo referente al pecado, o sea, convencerá a los que no creen. Bueno. A ver, 14:28. Ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Subrayen eso, me voy, pero volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Entonces, nos volvemos al libro en la página 81. Por eso Pedro no lo puede seguir ahora, porque todavía no ha realizado su misión. Nadie lo puede seguir hasta que realice Jesús su misión completa. Pero lo seguirá más tarde y lo seguirá porque Jesús vendrá a tomarlo. Pero Pedro no entiende nada de eso todavía. Cree que para seguir a Jesús es cuestión de valor, de arrojo, de acto heroico humano, de dar inclusive la vida. O sea, Pedro no entiende nada. Y luego en el versículo 37, o sea, 13:37, Pedro replicó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Como que Pedro no entiende bien a dónde va Jesús. Y él dice, ¿cómo que no puedo seguirte? Yo daría mi vida por ti. Pero no se da cuenta que no importa el esfuerzo que él haga, él solo no puede seguir a Jesús. Aquí en el segundo párrafo de la página 81 dice, cree que para seguir a Jesús es cuestión de valor, de arrojo, de acto heroico humano o de dar inclusive la vida. Pero aquí Pedro como que está poniendo su confianza en sus fuerzas humanas, en su fuerza humana. Y nadie puede por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, ninguno podemos llegar al cielo. Ninguno, no se puede. Fíjense, acá el tercer párrafo dice, la incomprensión de Pedro encuentra en el por ti la expresión más crasa, o sea, el error más grande. Dice, yo daría mi vida por ti. Pedro, Pedro, daré mi vida por ti. O sea, es que Pedro no ha entendido que el que tiene que dar la vida por Pedro es Jesús. Es exactamente al revés. No sabe que no es él quien debe dar la vida por Jesús, sino que es Jesús quien en favor de Pedro debe dar su vida, dejar el mundo e ir al Padre.
A ver, vamos a leer 10, 11. Capítulo 10, versículo 11. Aquí está hablando Jesús. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El que tiene que dar la vida es Jesús. No Pedro, es Jesús. Luego, por favor, vámonos al versículo 15. 10, 15. Capítulo 10, versículo 15. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Y subrayen, y doy mi vida por las ovejas. Otra vez, donde Jesús entrega la vida. Y también, por favor, vamos a leer el versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Jesús da su vida por sus ovejas. Él es el que tiene que dar la vida, no Pedro, que dice, yo daré mi vida por ti. Qué equivocado estás, Pedro, no has entendido nada todavía. A ver, por eso me ama el Padre, por versículo 17, ¿por qué? Porque está obedeciendo, porque está haciendo su voluntad. No solo porque entrega su vida, sino porque obedece el Padre, realiza la voluntad del Padre entregando su vida. Entonces, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Aquí Jesús, en este texto, Jesús da su vida y la recobra. En algunos textos dice que el Padre es el que el resucita a Jesús. En esta está, o sea, como que es Jesús mismo. Versículo 18. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Yo tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido del Padre. Este texto es grandioso y es bellísimo. Fíjense, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo recupera su vida después de haberla entregado. Fíjense cómo dice, tengo poder para darla y poder para recobrarla. Y en los sinópticos, el Padre es el que resucita a Jesús. Pero en Juan, Jesús mismo entrega su vida y Jesús mismo resucita. Quien crea, en el libro otra vez, el 81, quien crea poder seguir a Jesús en su ida al Padre, fundándose en la virtud de las propias fuerzas, o sea, así como Pedro, que tiemble, no alcanzará lo que pretende. No lo alcanzará. Y no podrá cumplir lo que ofrece. No. Aún para eso, las fuerzas humanas no alcanzan. Ni puede llegar al Padre, ni puede dar la vida por Jesús solamente con sus fuerzas humanas. El que da la vida por Jesús es un mártir, ¿no? Es lo que llamamos ahora mártir. Mi marido una vez íbamos juntos, Miguel y yo íbamos juntos a las clases del Padre Carrillo, y entonces, bueno, no sé de qué, ya no me acuerdo, fue hace muchos años de qué habrá tratado la clase, pero al terminar la clase, Miguel y yo nos íbamos caminando con el Padre Carrillo, y entonces me acuerdo que Miguel le preguntó al padre, oiga padre, pero es que yo creo que yo no tendría la fuerza, no, yo no podría ser mártir, yo creo que yo no podría llegar al martirio.
Y entonces el padre le dijo, no te preocupes. Si Dios quiere de ti el martirio, Dios te dará la fuerza para que lo realices. Y muy pocos están llamados al martirio. Muy pocos, me refiero a muy pocos comparado con la población total de cristianos, ¿no? Pero la cosa es que si Dios quiere que alguien llegue al martirio, Él mismo le da la fuerza. O sea, el hombre por sí mismo no puede ni eso. El hombre por sí mismo ni siquiera puede entregar la vida por Jesús por sus propias fuerzas humanas. Hasta para eso necesita la gracia de Dios. Entonces ahora vamos a entender, después de este comentario, podemos entender mejor el párrafo que acabo de leer, que está en la página 81 a la mitad, que dice, quien crea poder seguir a Jesús en su ir al Padre, fundándose en la virtud de sus propias fuerzas, que tiemble. No solo no alcanzará lo que pretende, sino que ni siquiera será capaz de cumplir lo que ofrece. O sea, ni llegará al Padre por sus propias fuerzas, ni dará la vida por Jesús por su propia fuerza. ¿Sí? Las fuerzas humanas no bastan. El seguir a Jesús es una gracia que consiste no en actos de heroísmo humano, sino en que Jesús lo tome y lo lleve con él. Para poder llegar acá, Jesús te tiene que tomar y traer. Solo no puedes. A ver, 14.3, creo que ya lo leímos, pero a ver, bueno, vamos a volver a leer. 14.3. Sí, ya lo leímos, discúlpenme. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para llevarnos al lugar que nos preparó. Cada quien se irá a su tiempo, pero Él es el que nos llevará. Y lo más trágico, estoy otra vez en el libro, página 81, lo más trágico es que la negación de Pedro se realizó, o sea, Pedro sí negó a Jesús y sin ser amenazado de muerte. Nadie amenazó de muerte a Pedro. Nada más le preguntaron que si lo conocía y Pedro dijo, no, no lo conozco. No sé de qué me hablan. Ni siquiera fue necesario. O sea, Pedro había dicho que hasta su vida le iba a entregar. Y ni siquiera fue necesario que lo amenazaran de muerte para que lo negara. En el momento en que Jesús comenzaba su camino de conquista para poder llevar a los suyos con él al Padre, es cuando lo niega Pedro. Y Pedro es un representante nuestro, como que representa nuestras fragilidades, ¿no? Es como nosotros, frágil. Su falta estriba en la demasiada confianza en sí mismo y en haber negado a Jesús. Dos faltas, dos errores cometió Pedro. Uno, confiar en sus propias fuerzas. Y esto es, todo esto lo podemos, ahorita lo estamos viendo en el momento en que lo estamos estudiando, como en el momento en que sucedió, pero lo podemos actualizar y lo podemos hacer nuestro. No solo podemos, sino que debemos actualizarlo y hacer nuestro. Cuando nos enfrentamos a problemas fuertes, no confiemos solamente en nuestras fuerzas. No tengamos demasiada confianza en nosotros mismos. Confiemos en el Señor y pidamos las gracias que necesitan, que vienen de Dios para poder resolver eso. Y su otra falla, pues, fue haber negado a Jesús. Su excusa puede ser su flaqueza, o sea, su debilidad, su ignorancia. Ahora, hay que advertir la expresión dar la vida. Esta va a ser tomada por Jesús como la prueba más grande de amor. A ver,
Vamos a leer 10:11 otra vez. 10:11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Dar la vida es como la prueba más grande de amor. Jesús nos ama tanto, nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Es la prueba más grande de amor. Y la negación de Pedro será una infidelidad en el terreno del amor, porque dar la vida es la máxima prueba de amor. Entonces, si Pedro lo niega, es como una infidelidad en el terreno del amor, porque Pedro sí pensó, me puede pasar lo mismo que le va a pasar a Jesús, por eso lo negó. En el intercambio de palabras de Jesús con Pedro, se siente en juego el tema del amor. Por eso el redactor ha colocado atinadamente en esta escena el precepto nuevo del amor. Y por eso también en el apéndice del Evangelio, Jesús exigirá a Pedro como contrapartida de su triple negación, una triple confesión de amor. A ver, Juan 21:15. Después de haber comido, esto es ya una aparición, fíjense, en el 21 vamos a ver el título que está arriba del número 21, del capítulo 21, dice, aparición a orillas del lago de Tiberíades. Entonces, ahora sí, es la última aparición que se nos narra en el Evangelio de San Juan. Ahora sí nos vamos al versículo 15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿En qué había fallado Pedro? En el amor. Entonces ahorita por eso Dios como que Jesús como que le da la oportunidad de decirle 3 veces que lo ama. ¿Me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, que le preguntase por tercera vez, se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Como que le da la oportunidad de reparar, ¿sí? Es como una contrapartida a una confesión de amor. En las negaciones, flaquean el amor. Ahora es una contrapartida, o sea, una confesión de amor. El evangelista termina este relato en el versículo 19, capítulo 21, versículo 19, dice, dicho esto, añadió, sígueme. Ahora sí lo va a poder seguir. Va a llegar un momento en que sí lo va a poder seguir. A ver, vamos a leer desde el 18. Dice, en verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Sí lo va a seguir. Y lo va a seguir a través de la muerte y también de la crucifixión. ¿Ok? También va a entregar su vida. Ahora sí va a entregar su vida por Jesús en un martirio. ¿Ok? Pero no por sus fuerzas.
sino con la gracia que Dios le entrega. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí? Bueno, pues seguimos entonces. En el libro. A ver. A ver, bueno, vamos a leer el capítulo 14. Aquí nos marca en el libro del 14, capítulo 14, del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Aquí no se turbe, no se turbe en la fe. O sea, no es que no sientan tristeza. O sea, claro que van a sentir tristeza, ¿no? Pues Jesús va a morir, pero no flaqueen en la fe. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, siguen sin entender. Y no hay que ser tan críticos, hay que darle chance a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué no entendían? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Subrayen. Nadie va al Padre sino por mí. Miren, cuando Benedicto XVI empezó su pontificado, hace muchos años, no me acuerdo cuándo, pero al principio de su pontificado, Benedicto XVI dijo, todo el que se salva, así dijo, todo el que se salva por Jesús. Eso fue exactamente. Todo el que se salva por Jesús. Y resulta que en los medios, en el periódico, en internet, todo el mundo empezó a decir que el Papa Benedicto había dicho que solamente los católicos nos íbamos a salvar. O sea, cosa que no dijo Benedicto XVI. Y entonces la explicación es la que sigue. Todo aquel que se salva por Jesús. El católico que se salva por Jesús. El ateo que se salva por Jesús. El musulmán que se salva por Jesús. El budista que se salva por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que salva. ¿Quién fue el que realizó esta misión salvífica? Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces, Jesús es el único que salva. Jesús es el Salvador. Por eso dice aquí en el versículo 6b, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. A ver, aquí está difícil, ¿no? Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Pero desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y luego el pobre de Felipe que dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es que no entendían. ¿Cómo que ya conocemos al Padre, Jesús? Si nada más te hemos visto a ti, no entendía. Respondió Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, subrayen. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí?
Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. O sea, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra del Padre. Jesús habla las palabras del Padre. Jesús habla lo que el Padre quiere que diga. Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. A ver, sé que está como repetitivo, pero ¿se acuerdan que desde el principio les había dicho que en el Evangelio los discursos de despedida de Juan son hechos artificialmente y que entonces encontramos cosas repetidas y que también a veces encontramos algunos textos donde habla Jesús antes de su muerte y glorificación, y en algunos textos habla Jesús ya después de haber sido glorificado, porque esto es, los discursos de despedida son unos discursos puestos ahí de manera artificial. De manera artificial quiere decir lleno de arte, ¿sí? Entonces, por eso a veces se repite. Bueno. Versículo 11. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, en verdad os digo, es que va a decir algo muy importante. Que el que crea en mí también hará también las obras que yo hago y hará cosas mayores aún, porque yo voy al Padre. Y versículo 13, subrayenlo también, porque esto nos ayuda y nos enseña a orar. Yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Qué es eso? O sea, en mi nombre quiere decir en mi persona. En mi persona, o sea, todo lo que pidan en mi nombre, o sea, en mi persona, se los voy a conceder. Entonces, para orar hay que decirle a Jesús, a ver, Jesús, yo me acuerdo que tú nos dijiste aquí en el Evangelio de Juan, que todo lo que pidamos en tu nombre nos lo vas a conceder. Pues en tu nombre te pido, y ahí hay que pedir. Entonces, todo lo que pedéis en mi nombre lo voy a conceder, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo os lo concederé. Otra repetición. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo amamos a Jesús? Guardando sus mandamientos, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. A ver, miren, ¿se acuerdan? Bueno, creo que en este curso no lo he dicho, pero a mí me gusta que cuando encuentro un texto trinitario, porque hay muchos textos trinitarios, le pongo un triangulito para que luego sean fáciles de encontrar. Este es un texto primitario, fíjense. Aquí está hablando Jesús, entonces cuando dice, y yo, ahí está Jesús, una de las personas de la Trinidad. Pediré al Padre, otra persona de la Trinidad, y os dará otro paráclito, otra persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, para que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. A ver, ¿qué significa paráclito? ¿Qué significa paráclito? Paráclito viene de la palabra paracoló, que significa, es como un acompañante que está siempre contigo para cuidarte, para ayudarte, para enseñarte. Antes los niños tenían un paráclito, pero un paráclito no era solo como una nana.
O sea, no era solo como una niñera que nomás cuida al niño, que no le pase nada y lo entretiene. No. El Paráclito era alguien que cuidaba al niño, pero que también lo enseñaba, también lo ayudaba, lo guiaba, como que lo ayudaba a crecer. Entonces, que siempre estaba al lado de ese niño. Entonces, Jesús nos va a enviar un Paráclito. Ese Paráclito es el Espíritu Santo. Aquí Jesús nos está diciendo que nos va a enviar un Paráclito. ¿Cuándo? Pues acá, cuando sube, cuando muere, resucita, asciende, es ungido con el Espíritu Santo y envía el Paráclito al Espíritu Santo. Ahora, fíjense qué bonito. Lean otra vez el texto, cómo dice. Ay, espérenme, déjenme encontrar, perdón. Ay, perdonen, déjenme encontrar, ya me perdí aquí en la Biblia. Allá, aquí está, en el versículo 16, dice, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito. Otro, ¿cómo que otro? Si nos va a dar otro Paráclito, eso quiere decir que ya tenemos uno. ¿Y cuál será ese otro Paráclito? Jesús mismo. En algunos textos dice que nos enviará al Espíritu Santo, que nos enviará al Paráclito, que es el Espíritu Santo. Pero aquí es bellísimo esto, que nos dice que nos enviará otro Paráclito. Quiere decir que tenemos, que Jesús mismo es nuestro Paráclito, que Jesús está con nosotros para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces, versículo 16b, bueno, y os dará otro Paráclito para que siempre esté con vosotros, siempre, el Espíritu de la verdad. El Espíritu aquí está con mayúscula. En mi Biblia está en mayúscula porque es el Espíritu Santo. A quien el mundo no puede recibir, el mundo de pecado. Aquí es el mundo de pecado. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis. Porque mora en vosotros y estará con vosotros. Llevamos el Espíritu Santo con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. O sea, no es que Jesús de plano se vaya y ya nunca más vuelva. Jesús se va, luego regresa en apariciones, pero solamente durante 40 días, y después ya no lo volvemos a ver físicamente, pero está con nosotros. En fe Jesús está con nosotros. Está con nosotros y está con nosotros en cada misa, en cada Eucaristía, en cada sagrario, y está presente en nuestras vidas y en nuestro corazón también. Entonces, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo ya no me verá. ¿A qué mundo se está refiriendo? Al mundo del pecado, a la gente que lo había rechazado. Ese mundo no lo verá. Pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A ver. Ay, ya me seguí de corrido. A ver. A ver, página 83 a la mitad. A ver, donde dice, perdón, arriba en el libro léanlo, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí.
Bueno, aquí Jesús abre un diálogo con una palabra tranquilizadora. No se turbe vuestro corazón. Jesús se había turbado al sentir la inminencia de su hora. A ver, 12:27. ¿Dónde se había turbado Jesús? 12:27. Aquí tenemos, cuando Jesús anuncia su glorificación, tenemos en el 27, ahora mi alma está turbada. ¿Por qué? Ante la angustia de que su hora está cerca. O sea, son diferentes tipos de turbaciones. A ver, aquí Jesús cuando dice mi alma está turbada, ¿por qué? Porque Jesús, ¿quién era en ese momento? Jesús era un hombre más o menos de 36 o 37 años, con toda la fuerza, con toda la juventud, era un hombre en la plenitud de la vida. Y a ningún hombre en la plenitud de la vida se le antoja morirse. Humanamente, o sea, es incompatible, o sea, quererte morir así. Entonces, por eso mi alma está turbada, o sea, veo lo que se me viene, no quiero morir. Y luego en Getsemaní, pues Jesús le pide al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, o sea, no quiero morir. En ese sentido estaba aquí turbada el alma, Jesús. A ver, 13:21. Aquí en la cena pascual, en el anuncio de la traición de Judas, versículo 21, 13:21. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Aquí está como la tristeza de que uno de sus discípulos lo va a entregar, pero pues también turbado por lo que se le viene. Me van a entregar. Y los discípulos se turbarán al ver a Jesús morir. A ver, 16:32. Mirad que llega la hora y ha llegado ya en que cada uno de vosotros se dispersará por su lado y me dejaréis solo. O sea, eso pues se va a turbar, ¿sí o no? Claro que sí. Se van a turbar, se van a desconcertar. Y me dejaréis solo. Pero ahora, cuando Jesús les pide, aquí en este versículo 1, hasta arriba en 14:1, cuando Jesús les pide que su corazón no se turbe, no se refiere tanto al sentimiento natural cuanto a una turbación profunda que en el campo de la fe pudieran sufrir. Claro que se van a turbar porque les van a pasar cosas muy difíciles. Aquel hombre con el que vivieron 2 años y medio, aquel al que lo vieron realizar tantos actos de poder, aquel que les hablaba con tanta sabiduría, que les enseñaba con tanta sabiduría, que ellos creían que era el Mesías, lo van a matar. Es desconcertante. Es como para turbarse, sí. Han de haber dicho, Dios mío, pero si nosotros creíamos que era el Mesías, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Y cómo es posible que nos haya defendido? Entonces, claro que sí van a turbar, pero lo que les está pidiendo aquí es que no flaqueen en la fe. Aparentemente, el príncipe de este mundo saldrá victorioso cuando se logre dar la muerte a Jesús. A ver, 12:27. 12:27. Dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero sí ha llegado esta hora precisamente para esto. Ok, y ahora vamos a leer 13:21.
Bueno, ya lo leímos. Es cuando dice, perdón, me equivoqué. 13:2, 13:2, perdón, me equivoqué. Vamos a leer 13:2. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, o sea, el diablo era aquí también como el que estaba atrás de los discípulos. Como que aparentemente el que va a salir victorioso es el diablo. Ahora, 13:27, por favor. Entonces, mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Como que parece que el que va a triunfar es Satanás. Sin embargo, página 83. Sin embargo, la muerte de Jesús es un acto muy libre de su voluntad. A ver, escriban esto por ahí en el libro, en algún rinconcito. Jesús no muere porque lo matan. Jesús muere porque él libremente entrega su vida. A Jesús no lo agarraron desprevenido y lo mataron. Jesús, en un gran acto de libertad y de amor, él entrega su vida. A ver, 10:18. Vamos a leer 10:18. Esto ya lo leímos y subrayenlo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Jesús muere porque Él entrega su vida. La muerte de Jesús es el camino necesario para el triunfo absoluto. Y eso es lo que nadie entendía, ni sus discípulos, ni Satanás, por supuesto. Pasar por la muerte era necesario para el triunfo absoluto. Él lo sabe bien, se lo ha dicho a sus discípulos. Dice, si fuera levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si fuera levantado de la tierra, o sea, crucificado. Y acuérdense, todo es instantáneo. Muerte, resurrección, ascensión, unción y entrega el Espíritu. Entonces, si fuera levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y lo repetirá más adelante. Pero para comprender el misterio de la vida que brota de la muerte de Jesús, es necesaria la fe. Por eso agrega, ¿creéis en Dios? ¿Crees también en mí? Bueno, luego aquí cuando dice, me voy y voy a prepararles unas moradas en la casa. O sea, aquí en la Biblia está escrito, me voy y voy a prepararles unas habitaciones en la casa de mi padre. Así lo leí. Pero en griego no dice habitaciones, dice moradas. Y morada viene del verbo griego permanecer, morar, y designa un lugar de habitación estable y permanente. O sea, el que llega a estas moradas es para morar para siempre. Es un lugar estable y permanente, estable y permanente.
Bueno, a ver, faltan 4 minutos. Quisiera saber si tienen algunas preguntas, queridos amigos. Ceci, ¿continúo grabando o paro? No, yo creo que para, María. Muchas gracias. Gracias.